Buenas noches, estimados alumnos. Y somos pocos, pero vamos a ir añadiendo, creo, según van ingresando. Y primeramente vamos a orar al Señor. Oremos a Dios. Padre, gracias por este ejército que tú has levantado para prepararse para toda buena obra, para el servicio en la iglesia, en la comunidad y pastorear también el pueblo donde tú nos llames a trabajar. Somos tus obreros, úsanos, pero tú sé el maestro a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, y que podamos aprovechar este tiempo y podamos crecer también en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendigas a cada estudiante y también a los que van a conectarse, puedas ayudarles a aprovechar este tiempo también, hacerles recordar que inmediatamente ingresen. Oramos así en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muy bien. Todos ya saben mi nombre, el pastor Timoteo lo dijo, estoy pastoreando aquí en Oxapampa, la iglesia presbiteriana Bet Shalom. Shalom significa paz, ¿no? Casa de paz, Bet Shalom, casa de paz. Y me gozo, ¿no? Gracias por la invitación al pastor Timoteo, gracias también a la Junta y vamos a ir desarrollando introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Ya después van a estudiar poco a poco, libro por libro y más detalladamente, pero ahora háganme recordar cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. Han llevado introducción al Antiguo Testamento, ¿no? Sí. 39. Correcto. A ver, ¿quién dijo 39? 39 del antiguo. Muy bien, así es, 39. Si usted chequea el índice de nuestra Biblia, va a encontrar 39 libros, ¿no? Pero en realidad, en el Antiguo Testamento hay 70 libros. Wow. ¿Ustedes tienen su Biblia o no? ¿Tienen su Biblia en la Sí, mano? Correcto, claro, ¿no? amén. A ver, me alegra, a mí me gusta interactuar con ustedes, que sí vamos a estar interactuando, ¿ya? Y vamos a introducir, como dice, toda doctrina empieza en el Antiguo Testamento. Si queremos estudiar acerca del bautismo, del pecado, empezamos en el Antiguo Testamento. Por eso también quiero empezar diciendo, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Hay 39, me han dicho, pero les quiero decir que hay un poquito más. Ya, 39. En el Nuevo Testamento, 27. 27. 27, correcto, ¿ya? Entonces, 39 más 27, ¿cuántos tenemos? 66. 66. 66. Y bueno, para un judío decirle que la Biblia tiene 66 libros, no nos va a aceptar, ¿no? Ellos, a un judío mesiánico estoy refiriéndome, ¿ah? Ellos dicen, la Biblia debe tener 70 libros. Debe terminar el número 7, porque el número 7 para ellos es muy especial, ¿no? Y el Antiguo Testamento entonces tiene unos 4 libritos más para completar 70 libros de la Biblia, ¿ya? Siempre nos han dicho 66 libros tiene la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento van a encontrar en algunas Biblias, por ejemplo, la Biblia católica, libros apócrifos, y va a tener más de 70 de vuelta, ¿no?
Pero es bueno aclarar, ¿no? En el libro de los Salmos, está dividido en 5 partes, ¿ya? Y solamente se cuenta como un libro de los Salmos, pero en realidad hay 5 libros, ¿ya? A ver, Wilson, busca capítulo 42 de Salmos. Miguel Moré, busca, a ver, capítulo 73. Yamir 92. Juan Pando, capítulo 107. ¿Ya? A ver. Amén. El título por ahí encontraste en tu Biblia que dice libro en impreso. Si tienes tu Biblia, por ejemplo, el Salmo 42. Salmo 42. Han encontrado en su Biblia el Salmo 42, donde dice en la parte de arribita, libro 2. Sí, libro 2. Sí, pastor, tiene libro 2. Ya. El Salmo 73, libro 3. Libro 3, pastor. 92, por ahí. Libro 4 dice. No es el 92, ¿no? El 90. 90. 90, libro 4. Y el otro, el libro 5. 107. 107. Entonces, cuando decimos libro, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Decimos 66. ¿Es correcto? Sí. 66 libros tiene la Biblia por nombre. Por Pero no está nombre. dividido. Ajá. Pero contando los libros, es una biblioteca de 70 libros. El Nuevo Testamento no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problemita el Nuevo Testamento. A ver. Bien. Acá les puedo ver a todos ustedes. Ya. También. Ahí estamos. Excelente. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Correcto, ¿no? Ya. Nociones preliminares para la comprensión del Nuevo Testamento. Es muy importante algunas nociones básicas para entender el Nuevo Testamento. ¿Ya? Mucha atención porque quiero que en esta primera clase presten mucha atención. No quiero dejarles tarea. De repente están endeudados de alguna tarea de algún curso anterior y quiero que se pongan al día, terminen esta semana y a la otra semana recién les voy a dejar tarea. ¿Ya? Pero pónganme mucha atención. ¿Ya? A ver. El Nuevo Testamento no es una entidad aislada en sí misma. Aparece unido a libros que los cristianos llaman Antiguo Testamento para formar así la Biblia. Así pues, la Biblia es una colección y podemos hablar en verdad de una biblioteca en la que el Antiguo Testamento representa la selección de libros sagrados del Antiguo y el Nuevo Testamento. La selección de los libros sagrados del Nuevo Testamento es reconocido como para la iglesia primitiva, ¿no? Y acá tenemos entonces lo que les acabé de mencionar. Una unidad completa escrita por más de 40 a 42 autores en un lapso de más de 1500 años, con un solo mensaje, ¿no? Apuntar a Cristo Jesús. Eso es la Biblia en general. Pero, a ver, Pastor, sí.
Pastor, para que se pueda ver la diapositiva de manera completa, denle clic en esa forma de copita. Sí, pero yo estoy ampliando, ¿no hay problema? Ahí están, Ah, ya. No, no se ve. no se ve nada. No se ve entera, no se ve. Sí, pero ahorita estoy enfocando solamente Ah, ya. la imagen. ¿Se El ve? cuadro, Ah, el ya. cuadro. Ah, ya. Está bien, pastor. El cuadro. ¿Sí? Ya, ya. Ya, ahí sí, así, ya. El cuadro lo están viendo correctamente, aunque no vean la imagen. Sí, pastor. El Sí, resto, está ¿no? bien. Ya. Entonces, 27 libros dividido, ahí está en una mano, ¿no? Una mano pueden recordar bien. Evangelios, ¿no? Históricos, historia de la iglesia, cartas paulinas, ¿no? Cartas generales, ¿no? Y el quinto, revelación. ¿Estamos? Quizás ya la mayoría de ustedes conoce y sabe esto, ¿no? Ujú. Evangelios son 4 libros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas 3 se reconoce a los libros sinópticos, como decir paralelos, ¿no? Que se puede tener algunos pasajes en otro lado. A ver, también Hechos de los Apóstoles, el libro de la historia de la iglesia, ¿no? Son 28 capítulos. Como es historia de la iglesia, algunos dicen que debemos ir añadiendo capítulo 29, 30, así. Por eso hay una iglesia, creo en Estados Unidos, dice Iglesia Hechos capítulo 29, ¿no? Paulina, cartas Paulina se dice porque escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo a las iglesias, cartas a las iglesias, dirigidas a la iglesia de Roma, de Corintios, de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, tanto primera y segunda carta. Primera y segunda porque escribió 2 veces, ¿no? Hay una subdivisión de las cartas paulinas, se llama cartas pastorales. Cartas pastorales o cartas individuales que le manda el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito y a Filemón. Cartas generales, tenemos 8 cartas, ¿no? Ahí Hebreos, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y libros proféticos o revelación, el libro de Apocalipsis, ahí tenemos, ¿no? Entonces, eso es mirándolo panorámicamente, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Si ustedes tienen. No, ¿Ah? no. No hay ninguna. Entonces, pregunto yo. Ujú. A ver. ¿Quién me puede decir por qué se dice cartas personales? ¿Cuáles son las cartas personales? Porque han sido escritos por ejemplo, a Tito, Filemón. Filemón, personales, no es a la iglesia. Ujú. Claro, excelente, excelente. Estas cartas, el libro de Hebreos, por ejemplo, ¿alguien sabe quién es el autor del libro de Hebreos? Algunos dicen que Lucas. Ya, Otros dicen que otros Pablo. dicen Y algunos dicen Pablo, Pablo, ¿no? Ujú. La mayoría Sí, ya pero la mayoría dice sabe. Pablo. Muy bien, excelente. En las Biblias viene Pablo, pues, ¿no? Pero el autor
es el Espíritu Santo. Bien. Ya, Así es, el altar es el Así Espíritu es. Santo. excelente, ¿ya? Muy bien. Pasamos al siguiente. Antiguo Testamento es una designación cristiana, ya que refleja la creencia de una segunda colección de libros sagrados relacionados con Jesús, conocida como el Nuevo Testamento. Aunque los judíos en la época de Jesús poseían ya la noción de escritos sagrados fijos en dos partes, la ley y los profetas. La ley, en introducción del Antiguo Testamento, ¿a quién se refería? ¿Alguien me puede decir? Cecitar Chávez, bienvenido. Se decía a los 5 libros primeros, ¿no? Sí, A los escritos de Moisés, la ley, ¿no? sí. Y los Pentateuco, profetas, la Torá. el Pentateuco, ¿no? Y de ahí para adelante, los profetas, ¿no? Los profetas. Entonces ya se escuchaban dos nociones, ¿no? Antiguo, la ley y los profetas. Eso estamos, cuando hablamos ley y los profetas, estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento, ¿no? Testamento, esto es muy importante también, es algo que, ¿no? que se ha hecho entre dos personas, entre Dios y el hombre. Se dice antiguo, pero cuando hablamos de antiguo no significa que ya es antiguo, pasado, viejo y no sirve. No, no, no. Ya, cuidadito, no. Sino que tanto el antiguo como el nuevo son pactos de Dios, ¿no? Pactos de Dios. De repente, más adelante van a aprender cuántos pactos hay en la Biblia. Hay muchos pactos, ¿no? Hay pactos de ley, hay pactos de sangre. Especialmente en la Biblia encontramos 3 pactos de sangre. Hablando de eso, ¿alguien me puede decir cuáles son esos 3 pactos de sangre? ¿Hay algunos solteros o no? Ya. Sí, Sí, hay solteras también. Correcto, ¿no? Entonces, miren, el primer pacto que Dios creó es el matrimonio. El primer pacto de sangre es el matrimonio, ¿ya? Interesante, porque la mujer debería mantenerse virgen hasta el día del matrimonio. Ahí, en la intimidad sexual, al romperse el himen de la mujer, entonces sangraba. El hombre, el segundo pacto, es la circuncisión, ¿no? Se cortaba el prepucio, había derramamiento de sangre. El otro pacto está en el Nuevo Testamento. Es el pacto que nuestro Señor Jesucristo estableció en la cruz del Calvario, derramado por nosotros, porque la sangre de su Hijo amado nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado, ¿no? Eso es muy importante. Si vivimos en pecado, la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero hay que limpiarnos del pecado. Hay una sola fórmula que nos limpia el pecado en nuestro corazón. ¿Cómo se Y llamaba está el en tercer Primera pacto? de San Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba ese tercer pacto? ¿El nombre, el título? En la Santa Cena nosotros lo hacemos, ¿no? El pacto de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que bebieres esta copa, ¿no? Este es en mi nuevo pacto, en Primera de Corintios capítulo 11, 23, para adelante lo van a encontrar. ¿Ya? Entonces, son pactos que Dios ha hecho con el hombre. Les mencioné solamente los pactos de sangre, ¿no? Hay otros pactos. Por ejemplo, antes la salvación era el pacto de la ley.
al cumplir la ley, ¿no? El pacto sinaítico le llaman también. A ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay? Bien. Pastor, Sí. los pactos que usted menciona hasta el día de hoy tienen efectividad. Claro. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio. Debemos Pero ir la circuncisión ya no se practica en algunos casos. el pacto del Nuevo Testamento es el nuevo pacto, ¿no? Entonces, la circuncisión, por supuesto que no se practica, pero este pacto los judíos lo siguen practicando, ¿no? Entonces, es vigente para los judíos, para los gentiles, ¿no? Para los gentiles, bueno, en Hechos capítulo 15, ya en esa reunión, en esa asamblea, en ese concilio, se prohibió solamente 4 cositas, ¿no? El abogado, la fornicación, la idolatría, ¿no? Sí, sin 4 cositas, ¿no? Entonces, también la circuncisión es muy importante. Los estudios nos dicen, los que se han hecho la circuncisión son menos propensos a contraer la próstata, ¿no? Son más higiénicos, son, wow, también eso nos llama a tener nosotros, ¿no? Es el antiguo, en el Antiguo Testamento era esa circuncisión, y en el Nuevo Testamento pasa a ser el nuevo pacto, o sea, el bautismo, ¿no? Uno de los sacramentos establecidos ya en la iglesia, tanto como la mesa del Señor y la Santa Cena. Muy bien. Ahí pasamos entonces al siguiente, ¿no? A ver, ahí tenemos un cuadrito. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Yo quiero leer el Nuevo Testamento. Antes que me pregunten ustedes, les hago esta pregunta. Muy interesante, ¿verdad? Ahora hay tantas Biblias, hay para los solteros, para los casados, para las viudas, para las divorciadas. Hay Biblia también para los homosexuales. Hay tantas, ¿no? La Biblia apócrifa, ¿no? La Biblia de anarquía, ¿no? Los mandamientos dicen: no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Entonces, todo eso, la Biblia apócrifa, no, a la Biblia satánica o de los homosexuales lo han cambiado en así y le han puesto sí, ¿no? Aquí tenemos un cuadrito, la Reina Valera, ¿no? En el hebreo y el español, la Biblia Nazarena, el Kadosh, la mesiánica, y hay otras que ustedes conocen de repente: la Dios habla hoy, la latinoamericana. A propósito, la Biblia latinoamericana, ¿saben cuál es? La Biblia católica. Católica, Exactamente, la Biblia ¿no? Pastoral, católica. creo. La Biblia católica, correcto. Muy bien. La Biblia católica es traducida del latín al español, por eso se le dice latinoamericana, ¿no? Y es un lenguaje muy entendible, coloquial para
nuestro país, wow, es bueno, ¿ah? Bien directos, ¿no? Leía el otro día con un joven de su compañero de mi hijo, de donde juega un deporte, y conversábamos. Y me decía que ha leído la Biblia católica, ¿no? Y lo entiende mejor que la Reina Valera o que otras. Claro, le digo, es bien directa, ¿no? Y hay un pasaje que no recuerdo ahorita, se me vino a la mente, pero ahí creo en Jeremías dice, imbéciles son los que hacen ídolos y le adoran a los ídolos. Mira esa palabra bien fuerte, bien directa, ¿no? Wow, dura. Y él dijo, ¿qué aso? Dijo, ¿no? Y él la resaltó en su Biblia. Wow, dijo, ¿no? Interesante. Aquí hay 3 versiones. La Reina Valera dice, los hijos de Samuel, el primogénito, Basni y Abdías. En el Torá de Yahvé, en el hebreo y el español, es decir, la traducción como debería ser, dice, los hijos de Esmuel, Basni, el primogénito, luego Abía. En la Biblia israelita nazarena, los hijos de Semuel, Joel, el primogénito, Guasni y Abía, ¿no? Miren, si ustedes se han dado cuenta acá, cada Biblia nos está dándonos algo diferente, ¿ya? Pero aquí, esto quiero también que vean, ¿no? Miren lo que está diciéndonos acá. La traducción de la Biblia es una interpretación. Cada traductor o grupo de traductores de una versión bíblica debe inevitablemente tomar decisiones a la hora de traducir, incluso si está procurando hacer una traducción por equivalencia formal extrema. A veces ni siquiera ofrecen la misma lectura de ciertos pasajes las versiones interlineales al español. Veamos un ejemplo de esto con una versión que supuestamente es muy literal, como la Reina Valera, ¿no? Comparemos la lectura que ofrece esta versión de Mateo 9:15 en el texto griego y una traducción literal. A ver, en el texto recepto, sea en el griego, dice, ahí está en la letra roja, ¿ya? Su traducción es, la traducción literal debería ser, ¿acaso pueden los hijos del tálamo nupcial estar tristes? La Reina Valera lo traduce, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? ¿Se ha dado cuenta? Ha cambiado estar tristes, tálamo nupcial, para hacernos entender mejor, ¿ya? Entonces, cada traductor, es decir, lo lee en el original, pero es un intérprete, ¿ya? Ese intérprete lo escribe para hacernos entender mejor. Es como, de repente ha llevado clases de algún extranjero. Por ejemplo, estoy haciendo una maestría y esta maestría el profesor lo dicta en inglés, pero hay un traductor. Y el traductor lo interpreta lo que dice el profesor para hacernos entender a nosotros en un lenguaje coloquial o mejor. Y cuando la traduce, el traductor es de Perú. Entonces todos los peruanos entendemos bien, pero hay un traductor también suplente para Argentina, porque los términos no son iguales, ¿no? Entonces, si no entendió el argentino esa parte, entonces el traductor argentino le ayuda a esa persona a entender, ¿no? Entonces, para tomar decisiones de traducciones correctas, los traductores han de entender con claridad cuál es el
significado en el lenguaje fuente, entonces expresar este significado de la manera más fácil de comprender en el lenguaje receptor. En este caso, el español. ¿Ya? Entonces, no hay una traducción perfecta, correcta. Siempre hay traducciones, tienen errores. ¿Ya? Entonces, la mejor traducción es la que lo entiendas mejor para ti. ¿Ya? La que lo entendamos mejor, lo entendamos todos. ¿Ya? Esa es la mejor traducción que podamos entender, que usted la puede entender, porque nuestros hijos a veces quieren leer la Biblia y no la entienden. En este tiempo hay una generación de jóvenes, cuando leen la Biblia, lectura pública en la iglesia, no la entienden, no la comprenden. Oíste, viniste, entendiste y todo oíste y oíste. Es un lenguaje español, ¿no? Y nosotros ya estamos acostumbrados muchas veces a la Reina Valera y nos encanta, es la mejor, decimos, ¿no? Pero lo más importante es que el oyente pueda entender, pueda comprender qué es lo que está queriendo decir, ¿ya? Esa es la mejor traducción. Y a propósito, ¿han terminado de leer una, dos veces, tres veces el Nuevo Testamento? ¿No lo han terminado de leer? Bueno, hay que empezar, ¿ya? Yo les voy a... me encanta una versión que tengo acá. A ver. Acá. No sé si la ven ahí. NTV. A la nueva Nueva traducción viviente. Correcto, ¿ya? Esa versión me encanta. ¿Saben por qué? Lo leo con mis hijos y lo entienden fácilmente. ¿Ya? Aunque hay Sí, pastor, a mí también. muchas cosas, ¿no? Y otro que también ahorita está en una aplicación en el celular que lo pueden descargar. Y si no la tienen, yo les puedo mandar. ¿Ya? Se llama lectura pública. ¿Ya? Está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento con efectos, sonidos, o sea, tú la vives, pues viviente, ¿no? Nueva traducción viviente, la vives, pues, ¿no? Escuchas la voz de Sara riéndose detrás de la puerta, el mar, ¿Ah, sí? todo maravilloso, ¿ah? Está completito, gratis, ¿ya? ¿Cómo dice lectura bíblica? Lectura pública, ¿ya? Biblia, Entonces, lectura pública. lectura pública de la Biblia, algo así es, ¿ya? Mm. Yo le voy a poner en el WhatsApp el link, a ver, antes Por que me favor. olvide, si la tengo acá, a ver un ratito, ¿cómo se llama? Lectura pública, ¿no? Ahí les voy a poner. Ya, después les pongo porque no me acuerdo exactamente dónde lo tengo el link para que usted pueda descargarlo en su celular, en su computadora, lo puede Bien. instalar también, en la computadora no hay, pero hay una página web donde lo puede leer y vivir, ¿no? Entonces, muy importante, nos abre el entendimiento para entender mejor. Lo importante es que leamos y que entendamos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Me avisan a qué hora terminaríamos la primera clase? Los 80 minutos, me avisan, 8. ¿ya? Sí, yo le aviso. 8:20. Ujú. Ya. Depende, pues yo le aviso. Excelente, ¿ya?
volvemos a nuestro texto. ¿Están viéndolo la pantalla nuevamente? Sí. Claro, pastor, claro. Ya, Mira la ahí presentación. está. A ver, aquí tengo una tabla de Biblias de estudio en español, ¿no? Miren, hay un montón de Biblias. Ya, la Biblia de estudio. Tienen notas de estudio, referencias cruzadas, artículos, mapas, intro a cada libro de la Biblia. Y hay para todos los gustos acá, miren, ¿eh? Ya, yo no vendo Biblias, pero mírenlo ahí. Hay Biblia Renacer, la Biblia Renacer, 12 pasos, ¿no? Las 12 leyes de recuperación. ¿Para quién está dirigida esta Biblia? Quien desea restaurar su vida, dice la Biblia Renacer, ¿no? A ver, la nueva, a ver, más abajo busquemos otra Biblia. Santa Biblia de Estudio de la Vida Plena. Interesados en la obra del Espíritu Santo. Entonces hay varios tipos de Biblia, ¿no? Aquí hay varios tipos, ¿no? Entonces, no es que usted tenga todas las Biblias, ¿no? Lo importante es que usted tenga una Biblia y lo importante es que lo lea. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Ajá. Porque si tiene tantas y no la lee, ¿de qué sirve? ¿Ya? A propósito, a ver, voy a cerrar para mirarles un poquito. Prendan sus cámaras antes de preguntarles. Ya, excelente. También así. ¿Quién está? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes quieren ir al cielo? A ver, Amén. ahí está. Ya. Necesita, no prendí la cámara. Bueno, ya. Quieren ir al cielo. Es muy diferente de preguntar cuántos van a ir al cielo. ¿Cuántos van a ir al cielo? Uno. Ya, dos, tres, no, cuatro. Ya, muy interesante. Ya. Si vamos a ir al cielo, ¿cuántas veces has leído la Biblia? El Nuevo Testamento. Porque ese libro nos dice mucho acerca de cómo ir al cielo. Nos muestra el camino, la verdad, nos muestra la ciudad donde vamos a vivir, no va a entrar pecado. Entonces, muy importante que practiquemos la lectura diariamente y como cristianos, como hijos de Dios, y ustedes mucho más que están estudiando, tienen mayor responsabilidad de leer diariamente la Biblia. Wow. Qué peso, ¿no? Entonces no es simplemente, voy a predicar y me toca leer esto. No, pero yo no voy a ser pastor. Yo estoy acá nada más porque quiero aprender más. Amén, amén. Todos somos evangelistas, en el trabajo, en el auto, donde quiera que vayamos, porque el propósito es de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Para salvar almas y para ser discípulos. Esa es la tarea. Entonces, cuando lees la Biblia, tú te alimentas de la palabra del Señor. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Han leído la Biblia hoy día a propósito? Ya, pastor, no, pero son cosas simples que les digo porque es muy importante, ¿ya? Esto es muy importante. Si usted asiste a todas las clases del pastor David Saldaña y no ha leído su Biblia diariamente, está jalado.
aunque su profesor le ponga ahí 20 de nota. ¿Se ha dado cuenta? Todos los días nosotros comemos, todos los días nos alimentamos y debemos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu también. ¿Ya? No hay tiempo, levántese más temprano. ¿Ya? Levántese más temprano. No hay excusas. Mientras más atareado estamos, más trabajo, más dediquemos tiempo para leer, para orar. La lectura con la oración, la lectura y la oración es muy importante, es como manejar bicicleta. ¿Ya? Estás ahí yéndote bien con una mano, todos los días horas, ¿no? Pero hasta cierto lugar vas a llegar con una mano, de ahí te caes. Pero con las dos manos puedes equilibrarte bien y puedes llegar a tu objetivo, a tu meta. ¿Ya? Ahora el celular nos puede ayudar, hay aplicaciones, hay una, planee terminar de leer la Biblia si no lo ha leído completo de tapa a tapa. Planee terminar de leer la Biblia en 1 año, en 2 años, en 3 años, no sé. Todo el tiempo que va a estar en el seminario, planee terminar de leer la Biblia. ¿Ya? Separe tiempo. Si usted lee 10 minutitos diario, 10 minutos diario, lo va a terminar la Biblia en 1 año. Separe 10 minutos diario, termina en 1 año. 3 capítulos diarios se lee en 10 minutos. ¿Se da cuenta? Muy interesante, ¿no? Vamos a continuar. ¿Ya? A ver, ¿quién puede leer, por favor? Yo, pastor. Adelante. Ya. Cuando se pretende una lectura cuidadosa o de estudio, ¿qué es la que nos interesa aquí? Se debe reconocer que a veces los autores bíblicos no escribieron claramente. Los textos originales contienen ciertas frases ambiguas o de difícil comprensión. En algunos casos, los traductores tienen que hacer conjeturas sobre el significado, pero deben escoger entre traducir literalmente y conservar la ambigüedad del original, o verter libremente y resolver la ambigüedad. En general, de acuerdo con el propósito de cada uno, estudio, oración, lectura pública, debe escogerse cuidadosamente la versión. Ninguna traducción es perfecta y los lectores pueden aprender mucho comprándolas entre sí. Así es. Hay que comparándolas, ¿no? Entonces, yo tengo varias versiones, la Reina Valera, la NBI, Palabra de Dios para Todo, la Católica, la Rairi, la Diario Vivir. Entonces, también la tenía en el griego. ¿Viviente no tiene? ¿Ah? ¿La viviente no tiene? Sí, la tengo, la viviente. ¿No? La del griego tenía, pero un joven me pidió y se lo llevó. Estoy olvidando ya el griego, ¿no? Sí, en la universidad me enseñaron y cuando no practicas te olvidas. Por eso es muy importante practicar. ¿Ya? ¿Cómo leer el Nuevo Testamento? Pastor, pero hay que leer, ¿no? Eso ya sabemos. Muy importante. Bueno, hay un pasaje en Hechos, capítulo 8, versículo 30. ¿Se acuerdan? Del etíope que está yéndose, ¿no? En su carruaje. Y él lee, pero no entiende. A ver, dice, ¿entiendes los que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlos si no hay quien me explique o a quien me guíe?
Este rápido diálogo que Luz se imagina entre ese oficial, ¿no?, de Etíope, de la Candace y de la reina, esto nos hace pensar que no solamente debemos leer. Mis hijos son adolescentes, uno tiene 15 y el otro 18. Ellos leen por cumplir a veces, ¿no? Entonces yo les digo, ¿has entendido lo que has leído? No, papá. Buena oportunidad como padre para acercarme a ver qué cosa no has entendido. Permíteme explicarte. Y le aclaro, ya, papá, ¿no? Entonces, aunque ellos quieren zafar rápidamente, entonces es muy importante que podamos leer claro, dar un mensaje claro. Si usted lee bien, va a entender bien, y si usted ha leído bien, entonces vamos a dar un buen mensaje, ¿ya? Luego vamos a practicar la lectura un poquito más adelante, quizás en la segunda hora, si nos da el tiempo en esta hora, ¿no? Ya vamos a llegar. A ver, ¿cómo se formó eso que queremos leer? Ese Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos aprovechar? Pero, ¿cuál fue su origen? Ahí está. Ahí tenemos, ¿no? Un cuadrito. La formación. ¿Cómo se formó este canon, ¿no? Bueno, es muy simple en este tiempo. Podemos entender, porque podemos decir, hay muchos que están haciendo sus tesis, escriben libros, por ganancias están escribiendo algunos libros, escriben lo que sea, lo mandan a la editorial, le hacen propaganda y se vende, ¿no? Y ya tiene sus dividendos, todo eso, pero la Biblia no fue así, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se hizo la Biblia? ¿Quién lo inspiró? O sea, Dios tomó a ciertos hombres y los hizo que escribieran. Por eso la Biblia nos va a decir en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 para adelante, ¿no? Desde pequeño has sabido las sagradas escrituras, ¿no?, las cuales son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto, preparado. Miren, entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué es lo que hace el Nuevo Testamento? Al hombre perfecto lo capacita, lo entrena. ¿Para qué? Para que sea preparado para toda buena obra. El Salmo 119 habla de toda la Biblia, ¿no? Y allí el salmista va a decir, tus mandamientos, tus palabras me han hecho más sabios que mis enemigos. Entonces es muy importante entender lo que leemos, lo que nos quiere decir el Señor, ¿ya? Y cada autor tiene cosas muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. ¿Jesús escribió algún libro? Ninguno. Wow. No escribió ningún libro, ¿no? ¿O alguien sabe que escribió algún libro? No, ¿Escribió algo Jesús o no? no. Sí, escribió Jesús. Escribió algo en la tierra, pero Correcto, en la tierra, ¿no? ¿Y saben qué ha escrito? No, no sabemos, ¿no? No sabemos qué escribió en la arena, en la tierra, ¿no? Cuando en el capítulo 8 de la mujer de San Juan, Juan 8, ¿no? San Juan 8.
Cuando los escribas y los fariseos lo traen a una mujer y le dicen a Jesús, lo hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de lo que no debía estar haciendo. ¿Qué dice? La ley nos dice que lo apedreemos, ¿no? Y ahí escribió en la tierra. Lo único que sabemos. ¿Qué escribió? En el cielo hay que preguntarle cuando estamos allá. Pastor, yo una Sí. vez estuve leyendo algo y según lo relaciona con Jeremías 17:13, en la Ya. que, bueno, no sé, ¿no? En la que dice, bueno, hay varias versiones acá. Yo me acuerdo porque siempre me preguntaba qué leyó. En la Reina Valera dice, a ver si me permite, algo de que Jeremías dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua vivas. Y ahí estaba hablando que habían dejado el amor. Entonces yo estuve, y también parte quizás entendí que lo relacionaba ahí, ¿no? No sé si estuve bien o estuve mal, pero porque no hay nadie que puede decir que escribió, ¿no? Sí, correcto. Sí. Interesante, ¿no? Interesante. Bien, gracias, ¿no? Ya anótenlo eso para su sermón, ¿ah? Ese pasaje es muy bonito. Vienen con sus piedras, pero ellos salen apedreados a sus conciencias y todos dejan sus piedras. La mujer se queda con Jesús, los otros se van sin Jesús. Es un lindo pasaje, ¿no? Y ahí le complementas con Jeremías. ¡Wow! ¡Ucha! Tremendo, tremendo. Bien. ¿Desde cuándo entonces se empieza todo esto a escribir? Después del Pentecostés, a partir del año 30, algunos sacan la cuenta 6 años antes, ¿no? de Cristo. Ahí debería ser contado, pero se retrasó 6 años aproximadamente. Bueno, es la historia, ¿no? Por años, a veces están... Lo que nos interesa a nosotros es que aquí está hablándonos del querigma. Después de Pentecostés, a partir del año 30, los apóstoles y los predicadores cristianos comienzan el querigma. A propósito, ¿han ido a algún concierto de Querigma Canta? ¿Sí, no? ¿No han ido a algún concierto de Querigma Canta? Y por el No, Facebook han amigo, escuchado no. sus canciones de Querigma Canta, ¿no? ¿Dónde está Encarno? Sí. ¿Qué significa querigma? Anuncio de la salvación, ahí está, ¿ya? Anuncio de la salvación. ¿Qué se dirige? A los convertidos creyentes que forman la comunidad cristiana con la catequesis, instrucción es catequesis, la liturgia. Y anuncio de la salvación a los no creyentes paganos y hebreos con la actividad misionera y la apologética. Apologética es defensa contra las acusaciones. Muy importante. Hablando de apologética, tenemos que leer bien la Biblia para ser buenos apologetas, para defender nuestra fe. ¿Ya? Por esta razón también hay que leer mucho la Biblia. Ya lo leyó, otra vez léala, reléala y reléala. ¿No? Entonces, creyentes y para los no creyentes. Uy, mi internet está inestable, está saliendo un mensaje. Bueno, así es a veces en provincia, ¿no? Perdón. A ver. ¿Cuándo se empieza? Dice, colecciones escritas de los hechos y hechos de Jesús
llamados los autores de los autores de la fuente Q. Fuente Q. Aso. ¿No? Ahí están unas flechitas diciéndonos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, las fechas que fueron escritos, el Evangelio de Juan, incluyendo a Éfeso, Hechos de los Apóstoles, ¿por qué años, no? Empezaron a escribir, o sea, la fuente orales, fuentes, al principio iba de boca en boca, pero me encantan los autores. Los autores me encantan porque no escriben por escribir, sino que Lucas, por ejemplo, hace un estudio detallado, va a los hechos. Y bueno, yo tengo radio también acá y a veces me presentan por otro lado como periodista. Bueno, no, pero por ejemplo, Mateo fue muy interesante, nos cuenta. Marcos también, Lucas, Juan interesante, wow. Mateo nos cuenta de la resurrección de Jesús, por ejemplo, ¿no? O sea que, ¿quiénes van a la tumba? ¿Quiénes van a la tumba? Las mujeres, tempranito. ¿Qué sorpresas se encuentran? La tumba está abierta, se encuentran con el lienzo, pero Jesús no está. Inmediatamente le dice, el ángel le dice a las mujeres, corran y avisen a los discípulos que Jesús vive, ¿no? Entonces, Pedro, Juan, reciben la noticia y como reciben la noticia inmediatamente, ¿qué hace? Pedro y Juan no le creen a las mujeres. Comprueba los hechos. Corre inmediatamente, va a la tumba y verdaderamente comprueba, ¿no? Tomás, este es otro también que comprueba los hechos, ¿no? Yo no creo, si no lo veo, no lo creo. Y tengo que meter todavía. Wow. Lucas escribió así. Ver para creer, ¿no? Interesante. Me encantan ese tipo de personas también. Tengo que ver para creer. Y por eso los discípulos demostraban su evangelio por hacer sus obras, pues, ¿no? Levantaban a los cojos. Wow. Entonces, mucha gente también quiere creer y confiar en el Señor así. Les comento, hace un mes me han llamado una hermana, una señora, que su hijita estaba endemoniada, ¿no? Entonces, me llama, yo invito a otro pastor para ir a su casa. Brevemente voy a contarles, ¿no? Y voy, y la chica de verdad, los dos jóvenes lo tenían en su cama ahí agarrado del brazo, porque la mujer los agarraba, los botaba, ¿no? Tenía tanta fuerza. Yo les dije, tranquilo, déjenlo a la niña, 13 años, vengan por acá, vamos a dialogar un poquito, y empecé a hablar de Marcos capítulo 5, ¿no? Que no hay poder que le supere al poder de Jesús. Y el poder de Jesús es tan poderoso que si acá nos ponemos de rodillas y le pedimos a Jesús que Dios la sane y Dios la libere y le eche los demonios fuera de su cuerpo, lo hará. Pero quiero que ustedes crean en Jesús, pues, ¿no? Y había un joven que miraba ahí, ¿no? Y entonces oramos y nos vamos a verlo. La niña se sienta, tranquilita, empezó a hablar bacán, no necesitó poner las manos, expulsarle o no, nada, ¿no? Gracias a Dios, la gloria sea al Señor. Pero el joven se ha quedado silencio, y entonces les invito a que vengan al culto al domingo. El joven viene
Y empezamos a hablar y me dice, pastor, yo he ido a todas las iglesias, 33 años este joven, mi papá así, asá, ha sido creyente desde chiquito y ¿no? Me ha enseñado muchas cosas, sabe mucho la Biblia, ¿no? Sabe de la salvación, de soteriología, apologética, todo sabe, pero él no congregaba, tocaba para un grupo mundano, resentido con su papá. El muchacho, al ver que hemos orado, al ver lo que ha sucedido, este muchacho se ha reconciliado con Dios. Esta semana viaja para encontrarse en Lima con su papá, pedirse perdón, todo eso. Entonces, es muy poderoso, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Hay que leer y creer también, ¿no? Entonces la fe viene por el oír. Mientras más leen la Biblia, más fe van a tener, más van a creerle a Jesús y el poder del Espíritu Santo vendrá en sus vidas y ustedes podrán con toda autoridad servir a su Señor en el trabajo, en la iglesia, en donde el Señor nos llame. Bien. A ver, seguimos avanzando. Bueno, redacciones de los evangelios. ¿No? Ahí tenemos. Marcos lo escribe en Roma hacia el año 70. ¿Ya? Juan en Asia Menor, los años 95 al año 100, ¿no? ¿Qué año muere el Señor Jesús? En el 30 al 33, de 33 años, ¿no? Lucas en Antioquía, hacia el año 80, 90. Lucas estaba ahí al lado del apóstol Pablo, de Pedro, ¿no? Y él hizo una investigación, hizo dos tratados. Mateo en Siria, en Palestina, hacia el año 80, 90. O sea, no se escribió por los años 40, 50. Miren, así se ha ido escribiendo, ¿no? A ver. ¿Ven el mapita? Sí, por favor. Sí. Ya. Pastor, Sí. Adelante, pregunten. ¿Cómo distrae esto? Creo que hubo una pregunta, no les escucho bien. no, pastor, estábamos respondiendo a lo que si nosotros vemos el mapa y estamos respondiendo sí. Correcto. Entonces, en la Biblia hay mapas también en la parte final. Es muy importante saber un poquito para poder entender y comprender el Nuevo Testamento, ¿ya? Antes de entrar a leerlo, por supuesto, el que no sabe nada, un converso, le decimos, lee nada más, ¿no? Y le señalamos, pero nosotros como educadores, como seminaristas que hemos pasado por el seminario, debemos conocer, es muy importante, algo básico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tienen un mapa de los tiempos de Jesús, ¿ya? A ver, la Biblia mayormente se desarrolla en tres, en tres lugares, diríamos, ¿ya? En tres lugares. A ver. ¿Cómo? Ya me he olvidado cómo se escribe acá. ¿Se puede resaltar?
A ver. Judea, Samaria, Galilea. Ya ténganse en mente, si ustedes ven el mapita, Galilea, Samaria y Judea. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, pastor. Ya. Samaria, eso es los samaritanos. Habrán escuchado del buen samaritano. ¿Ya? Jerusalén. ¿Dónde queda Jerusalén? ¿En Galilea, en Samaria o en Judea? ¿A dónde pertenece? Cecita está observando. Judea. Claro, Judea, ¿no? Ya, algunas cositas que le estoy preguntando para que ustedes puedan entender, ¿ya? ¿Dónde quedaba el templo ¿Cómo que? que levantó el rey David? O el rey David no levantó, Salomón, ¿no? ¿Dónde era? ¿En cuál de los tres? ¿Galilea, Samaria o Judea? ¿Ya? Es muy importante. En Jerusalén quedaba el templo. ¿Ya? ¿Y dónde fue educado y criado mayormente Jesús? Ya, muy bien, ¿no? ¿Nació dónde? En Belén. Ya, empecemos por ahí. ¿Dónde nació? Belén. Belén. Claro, Belén de Judea. ¿Dónde está? Está abajo, ¿sí o no? Ya. Esa noche sale un edicto del rey Herodes que matara a todos los niños, ¿no? Pero José se entera y ¿a dónde huye? A Nazaret. A Egipto, ¿no? Pero en Egipto recibe la noticia 3 años después aproximadamente, porque muere Herodes y le dice, ya regresa, porque el que deseaba tu muerte ya no está, ya murió, ¿no? Pero su hijo del rey Herodes primero, del rey Herodes grande, luego vamos a ver eso, era también malo igual que su padre. Entonces tuvo miedo de volver Jesús a Belén. ¿A dónde regresa? A Nazaret. Arriba está, al lado del mar de Galilea. En Galilea se encuentra Nazaret. Por eso se dice Jesús de Nazaret. ¿Entendicho? Sí, pastor. Sí, ¿no? Acá está Nazaret. Entendicho, ¿no? Entonces, miren, desde acá se va para vivir hacia arriba, ¿sí o no? Ajá. ¿Y saben cuántos días se demoraba desde Jerusalén hasta Nazaret? Dice que los padres de José y de María bajaban, ¿no? Bajaban desde Nazaret a Jerusalén en la Pascua, a la fiesta de la Pascua, ¿no? Todo, Galilea, bajaban a la Pascua. Esto es muy interesante porque nos ayuda a comprender, ¿ya? Nos ayuda a comprender. Por eso, al propósito, les voy a dar una lectura para que ustedes puedan leer y puedan entender acá, de acuerdo a este mapita, Galilea, Samaria y Judea, ¿ya? A ver, entonces, acá tenemos a Jerusalén, acá tenemos a Nazaret. Muy interesante, ¿ya? A ver. Ya, vamos a la práctica, ¿ya?
Uy, ay, ay. Vamos a la práctica. Y con esto nos vamos a receso, ¿o todavía? A ver, ahora saquen sus Biblias, o después lo hacemos. ¿A qué hora terminaba? No, termine con esto mejor, pastor. Ya. Ok, terminamos con esto. Interesante. Ya, todos lean, por favor, Mateo 28, 16 al 17. ¿Ya? Esta es una práctica que para entender, usando los mapas, para entender el Evangelio, ¿no? Para entender un mensaje, cómo leer el Nuevo Testamento, para entender, comprender, para llevar un mensaje claro, ¿ya? ¿Hay chicas acá o no hay? Jackie, Yalkin, ¿quién es? Jacqueline. Presente, pastor. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, ahí tenemos una valiente, excelente. Pastor, ¿le doy lectura? La lectura de Mateo 28, 16 al 17. ¿Puedes leer? En Sí, tu Biblia, ok. en tu Biblia, ¿ya? Ok. 28, 16, 17. Muy bien. Ya. Pero Todos los atentos. 11, ok. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Gracias. Y Jesús se acercó Sigue, a ver. y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me pasé un verso, pastor. Ya, ahí nomás, ya, gracias. 16 y 17, 2 versículos. Interesante, ¿no? Galilea. Ya. Si volvemos al mapa, dice, a ver, los 11, ¿no? ¿Dónde se encontraban? En Galilea. En Galilea, ¿no? Miren lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Interesante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Se fueron a Al Galilea. monte donde Jesús les había ordenado, ¿no? Jesús les había ordenado que quería encontrarse con sus discípulos, ¿dónde? En Galilea, ¿ya? Voy a volver al mapa, miren al mapa. Ahí está. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén, ¿sí o no? Ahí en el monte, afueras de Jerusalén. ¿Estamos? Sí, pastor. ¿Y Galilea dónde queda? Arriba. ¿Se ha dado cuenta? Ya. Galilea queda aquí. ¿Dónde está Galilea? Acá. Uy, con rojo, ¿no? Ahí está, para que usted lo pueda ver. Ahí está Galilea. ¿Dónde ha muerto Jesús? Abajo, en el sur. Pero los 11 se fueron ¿a dónde? Galilea. A Galilea. En el monte donde el Señor le había ordenado. Ya, interesante. Entonces nuestro estudio nos dice acá, Jesús, ¿cuándo les había ordenado? Antes de su muerte. A ver. Ya. Entonces ahí el monte donde Jesús les había ordenado. Entonces al monte de Galilea. Galilea queda al norte. ¿Ya? A ver. Jesús dice, ¿cuándo les había ordenado? ¿Antes de su muerte o después de su muerte? Antes. Antes. Busque Mateo 26, 32, ¿ya?
Mateo 26, Mire, 32. antes de su muerte. Mateo 26, 32. Pero después que haya Adelante. resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya. Entonces, en ese pasaje de Mateo 26, Jesús está anunciándole su muerte, le está anunciando su resurrección, le está diciendo, después que yo resucite, nos vemos ¿dónde? En Galilea. En otras palabras, está diciendo, me agarran, me apresan, yo voy a morir, me van a crucificar, pero ustedes ni bien me agarran, me apresan, vayan a Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque se demoraba 3 días en camino. 3 días caminando, imagínatelo. Entonces, viernes podrían salir, ¿y qué día podrían estar llegando allá en Galilea? Cuando resucita. Domingo, cuando resucita. Esto es una visión muy interesante. A ver, también hay que leer su contexto, ¿no? Hemos leído el pasaje Mateo 28, versículo 16 al 17, pero hay que leer su contexto. Si lo leemos, Mateo 28, por el tiempo vamos a leer versículos 7 y 10, ¿ya? Vamos al versículo 7 primeramente, Mateo 28, 7. Otra persona, ¿quién lo puede leer? Ya dice así. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ya, excelente. A ver, Jesús, si ustedes leen el libro de San Juan, ¿no? El capítulo 20, los discípulos no se habían ido a Galilea. Los discípulos el domingo, el primer día de la semana, ¿dónde estaban? Todavía en Jerusalén, encerrados de miedo, temblando. Estaban encerrados, ¿verdad? El primer día de la semana estaban encerrados en Jerusalén, miedosos, ¿no? Pero esa mañana de la resurrección, ¿qué les dice en el versículo 7? El ángel les va a decir a las mujeres, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, y aquí lo he dicho. ¿Dónde quiere ver Jesús a sus discípulos después de haber resucitado? En Galilea. Galilea. En Galilea. Wow. ¿Y ellos dónde estaban? En En Jerusalén. Jerusalén. En Jerusalén estaban todavía. A ver, entonces, a ver, ¿qué más? Versículo 10, otro que no ha leído. 28, 10. Amén. Adelante. Pastor David, ¿qué tal? Yo lo voy a leer, 28 Hola. días, ¿no, pastor? Sí, Cecitar, adelante. Entonces Jesús le dijo, no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ahí está. Miren, esto es grandioso, ¿no? Jesús les dice, ahora Jesús les habló y les dijo, Galilea, y allí me veréis. ¿Ah? Esta práctica que acabamos de hacer, a ver, ¿cómo te cambia
el entendimiento de esta lectura que acabamos de hacer? A ver, ¿quién quiere participar? O repito de nuevo. ¿Me dejo Sí, entender pastor. o no? ¿Ah? La pregunta, ¿cómo así? No se deja entender mucho. Ya. Esta lectura que acabamos de leer con este mapa, ¿cómo te ayudó a entender mejor la palabra del Señor? ¿Han entendido? Con respecto a la resurrección, Claro, con respecto a la resurrección, ¿no? O sea, Jesús resucita, está en Jerusalén, ¿no? Y quiere ver a sus discípulos después de la resurrección. O sea, Jesús les dijo a sus discípulos, antes, ¿no? Antes de que él muera, antes de que vaya a la cruz, le dice, quiero encontrar. Me parece mejor que tengan tiempo de creo.